Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Hoy es 29 de mayo de 2019. Filosofía de Hobbes. En este vídeo les voy a hablar de algunos aspectos y cuestiones de la filosofía de Hobbes. No pretendo ser exhaustivo porque esto requeriría mucho más tiempo, pero simplemente son unas nociones fundamentales de la filosofía de Hobbes, de la filosofía hobbesiana. La primera cuestión es situar a este filósofo en su contexto histórico y cultural. Thomas Hobbes nació en 1588 en Inglaterra y murió en 1679. Murió a los 91 años, con lo cual tuvo una vida larga y muy provechosa. Estudió en Oxford y también cabe decir que trabajó como tutor de familias nobles, lo que le permitió viajar por Europa y conocer en Francia, por ejemplo, a Descartes y en Italia a Galileo. Era partidario, por otra parte, del rey Carlos I frente al Parlamento, de modo que cuando Cromwell instauró la República, Hobbes se tuvo que exiliar a París. Se exilió en París, en definitiva. Su obra más conocida, aunque escribió otras importantes también, es el Leviatán de 1651, que pues es la explicación de una teoría acerca del Estado y una defensa clarísima del absolutismo. En cuanto a su posición religiosa, cabe decir que era anticlerical, defendía, por tanto, que la autoridad religiosa debía estar en manos del rey, y eso le distanció de los círculos monárquicos franceses que estaban influidos por la jerarquía católica. En relación con su propia trayectoria biográfica, está claro que después del intervalo de Cromwell en el poder, volvió a Inglaterra, una vez restaurada la monarquía, y tuvo el favor del nuevo rey Carlos II. Además, cabe decir también que Hobbes vivió sus últimos años dedicado a la realización de trabajos literarios, o lo que es lo mismo, a escribir obras literarias, etc. En cuanto a acusaciones que tuvo que soportar el propio Hobbes, está, por ejemplo, la acusación de ateísmo, que le supuso el enfrentamiento con algunos obispos de Inglaterra, y también la Universidad de Oxford le condenó y quemó sus libros unos años después de su muerte, que ocurrió, como ya comenté anteriormente, en 1679. Desgraciadamente, en el siglo XVII había mucha intransigencia religiosa, hubo guerras religiosas, etc. En cuanto a la filosofía de Hobbes, cabe decir que el mecanicismo está en la base de su filosofía. Lo que sucede es que el mecanicismo que Descartes había aplicado solamente a los cuerpos, en el caso de Thomas Hobbes, se extiende también, no solamente a los cuerpos, también al ser humano y a la organización de la sociedad, de los seres humanos. Y este mecanicismo implica varias cuestiones. Primero, un claro materialismo, ya que para Hobbes todo lo que existe es materia y movimiento, y en definitiva todo se produce por fuerzas físicas en el ámbito de la naturaleza, y en eso insiste mucho el propio Hobbes. Por otra parte, también Hobbes insiste en la cuestión del fenomenismo, y el fenomenismo supone que todos son fenómenos de la naturaleza, fenómenos reales, fenómenos materiales, y lo que conocemos, por tanto, según Thomas Hobbes, no es más que el fenómeno, lo fenoménico, es decir, el efecto de los cuerpos exteriores sobre el sistema nervioso que se produce y que a partir de esta interacción entre los cuerpos exteriores y el sistema nervioso que está en el cerebro, o que es el cerebro, se producen sensaciones y pensamientos. Por lo tanto, las sensaciones y los pensamientos están producidos por los fenómenos exteriores que llegan a nuestro cerebro, y eso es el fenomenismo. Dentro del mecanicismo de Hobbes también cabe destacar que él afirmaba la justificación y la validez del nominalismo. El nominalismo supone pensar que lo que denominamos conceptos universales simplemente son palabras que acumulan en un solo nombre las similitudes o semejanzas que se pueden observar por los sentidos. Por otra parte, dentro de este mecanicismo de Hobbes cabe destacar que en relación con la moral, para él se basa en nuestra aprobación de las sensaciones agradables y en la desaprobación o rechazo de las desagradables, de las sensaciones desagradables. En cuanto a su filosofía política, el propio Hobbes considera que es preciso construir
una filosofía política científica que tenga el rigor y la necesidad de la geometría. Otra cuestión es que esto se pueda conseguir, pero él por lo menos tiene ese planteamiento teórico claro en su mente. Hobbes, por otra parte, niega que la sociabilidad humana sea algo natural, ya que él mismo dice que el hombre es un lobo para el hombre y que existe una guerra de todos contra todos en el ambiente, en la sociedad natural, en el ambiente de la naturaleza o en el estado de naturaleza, cuando todavía no existe estado político. Por lo tanto, esta afirmación del hombre es un lobo para el hombre aparece en su libro De Cive, y por tanto, o del Ciudadano, y por tanto está en desacuerdo con la concepción tradicional de Aristóteles, que pensaba que el hombre es un animal político por naturaleza. Hobbes considera que en el estado de naturaleza previo al estado político lo que hay es una guerra de todos contra todos, el hombre es un lobo para el hombre, como ya dije, y por lo tanto, para evitar esa situación absolutamente anárquica, desigual, etcétera, y muy perjudicial para muchos, sobre todo para los que son menos fuertes o para los débiles, pues es necesario la implantación por un contrato político, un contrato social, de un estado político, de unas leyes, de unas fuerzas de seguridad que garanticen el cumplimiento de las leyes y por lo tanto la igualdad y por lo tanto la justicia entre los ciudadanos que viven en ese estado, porque de otra manera seguiría la anarquía, la desigualdad, la barbarie, etcétera. De hecho, el propio Hobbes insiste en que este estado de guerra, en el que existe en el estado de naturaleza, en este estado no puede hablarse de injusticia, porque allí donde no existe ley ni poder común no puede haber justicia. En el estado de naturaleza se entiende, claro está. Tampoco para Hobbes tiene sentido hablar de distinciones morales en el estado de naturaleza, puesto que no existe tampoco una ley que prohíba determinadas acciones, y no hay que olvidar que para Hobbes, por supuesto, las leyes se fundamentan en principios morales, en la moralidad, porque, insisto, para Hobbes el fundamento de la moral está en la ley y en la autoridad civil. En relación con esto, en su libro Leviatán, Hobbes afirma, y son palabras del mismo Hobbes, que una ley natural, lex naturalis, es un precepto, una ley general que se descubre con ayuda de la razón, según la cual un hombre ha de evitar lo que puede destruir su vida o privarle de los medios para conservarla, así como hacer todo lo que él crea mejor para preservarla. En efecto, tiene que formarse un estado político que supere el estado de naturaleza, porque esa es la vida auténticamente justa, basada en la razón, etc. Y la ley natural, a juicio de Hobbes, es claramente un producto de la razón. Diríamos que la filosofía política de Hobbes, aunque sea un absolutismo a nivel de poder, un absolutismo político, pues una especie de totalitarismo político, también está de acuerdo con las tesis justnaturalistas del derecho natural, y es cierto también que en aquella misma época en que vivió el propio Hobbes, coetáneo de él fue Grocio. El justnaturalismo de Grocio se sitúa en la primera mitad del siglo XVII, ya que Grocio nació en 1583 y murió en 1645. Realmente, para Hobbes, las normas que dan lugar a un estado político se concretan en un pacto o contrato o acuerdo que conviene a todos, que viene bien a todos, por tanto, y que dará lugar a la sociedad y al estado político. Por tanto, en palabras de Hobbes, lo que lleva a cada individuo a considerar que concluir dicho pacto conviene a su interés es un cálculo racional. Y es verdad lo que dice Hobbes, porque diríamos que si no fuera así y los hombres siguieran un estado de naturaleza totalmente salvaje, anárquico, descontrolado, etc., pues eso redundaría en perjuicio de numerosísimos ciudadanos o de numerosísimas personas. No se les podría llamar todavía ciudadanos porque no está constituido el Estado, de numerosos hombres y numerosas mujeres vivirían en un estado de absoluta barbarie, y eso realmente no sería lo coherente, lo racional. Por tanto, para Hobbes, el pacto, el contrato político, el acuerdo político, el contrato político que da lugar al Estado, el pacto entre los hombres, producirá la sociedad misma al mismo tiempo que el Estado, condición de posibilidad, según Hobbes, necesaria para la vida en sociedad, una vida ordenada, una vida justa, una vida basada en las leyes y en el orden. Por tanto, según Hobbes, el Estado tiene que concentrar el poder supremo, eso es absolutamente indispensable. Y
¿Cómo se encarna ese poder supremo? Según Hobbes, que era monárquico, se encarna en un monarca o soberano absoluto que sea justo, que sea racional, que sea ecuánime, etcétera. Y diríamos que él considera que tiene que aparecer un Estado, sociedad civil, con el contrato social, en el que las tendencias individuales a la guerra, a la enemistad, queden controladas por el temor al poder del soberano, que es el monarca, que es el rey. En este sentido, de la filosofía política de Hobbes se desprende o se deduce una concepción pesimista claramente de la naturaleza humana, pero esa concepción pesimista queda rebajada o disminuida por la confianza que Hobbes tiene en el ejercicio de la razón humana, del buen juicio, de la actitud sensata, etc. En este sentido, también él plantea estas ideas. Por otra parte, en el Estado totalitario que propone Thomas Hobbes, solo la conducta racional del soberano, del monarca, puede evitar los abusos del poder. Y por eso a veces se ha pensado que el Leviatán se ha concebido como a veces una gran máquina asistida por tecnócratas, de manera que pudieran evitarse los problemas derivados de las debilidades humanas del monarca, del soberano. En cualquier caso, diríamos que hay aspectos de la filosofía política de Hobbes que son actualmente válidos, como que la necesidad de un Estado político, de unas leyes justas, etc. Lo que no es asumible ya de la concepción política de Hobbes es el absolutismo, por supuesto, y en este sentido pues habría que matizar y diríamos discutir pues cierta parte de la filosofía política de Hobbes. Pero en lo que sí tiene completa razón es en que tiene que haber leyes justas, tiene que haber un Estado ordenado, unas fuerzas de seguridad, un poder bien organizado, etc. Muchísimas gracias por su atención a todos, saludos a los oyentes de Radio Sofando de México y a todos los demás que me están viendo y escuchando a través de este vídeo y también escuchando a través del podcast que también subo a iVoox y en el que cualquiera puede escucharme también, si lo desea. Por otra parte, insisto en que el que quiera puede compartir este vídeo, darle a me gusta o suscribirse a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias y hasta siempre.